Bienvenidos nuevamente a todos en esta siguiente lección de nuestro estudio sistemático del libro de Proverbios. Estoy muy contento de entrar a esta lección en el que estaremos analizando el versículo número 7, uno de los versículos muy conocidos hoy en día, muy preponderante, de los cuales se han dado muchas enseñanzas. Y me alegra haber llegado a este versículo porque nos va a transmitir una sabiduría muy edificante de parte de Dios. Antes lo invito a que oremos por nuestro entendimiento y la sabiduría que vamos a adquirir. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte, Dios mío, que tú abras e ilumines los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu voluntad, para comprender la necesidad de la sabiduría tuya en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias te doy por cada joven, por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Te pido que tú la bendigas y la guardes grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios 1:7 es uno de los proverbios o uno de los versículos muy principales para la vida del cristiano. Digo que este versículo es uno de los que debemos entender todos aquellos que han comenzado a caminar en los caminos de Dios. Todos aquellos nuevos creyentes, aleluya, y incluso antiguos creyentes que tal vez han perdido un poco la visión, la dirección acerca de los caminos del Señor. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos algo muy interesante. Y es que vemos que hay un comienzo para la sabiduría. Los comienzos se debe de entender como aquellas primeras obras, los primeros pasos, para lograr ir avanzando en un proceso. Si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son los primeros pasos que debe aprender o cuál es el principio que debe tener un maestro de construcción? Antes de ser maestro, él debe primero conocer qué es un bloque, qué es el cemento, para qué sirven. Su principio es aprender sobre ciertos conceptos de esa arte, de esa actitud y de esa forma de vida que él va a comenzar a llevar. Poniéndole actitud. Entonces, también para la sabiduría. Así es en todos los campos, toda la ciencia, las artes, los conocimientos, tienen un principio. Incluso la tierra, lo que hoy vemos, el mundo, los animales, nuestra propia vida humana, tuvo un comienzo. Todo lo que tú puedas ver en este mundo tuvo que tener un principio. Solamente Dios desde siempre ha existido porque Él es eterno. Entonces, bueno, la sabiduría no se descarta de este principio de tener un conocimiento, de tener un principio. Entonces, si tú quieres, joven y persona que esté escuchando este audio, comenzar a crecer en el campo de la sabiduría divina, porque todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios en la Biblia es una sabiduría del cielo, es una sabiduría dada de parte de Dios. Así que el principio de la sabiduría dice que es el temor de Jehová. Y si Proverbios separa la sabiduría y el temor de Jehová, significa que son dos cosas muy distintas. Comenzaré definiendo la sabiduría. La sabiduría sencillamente
se comprende como el conocimiento de Dios. Entonces, el principio del conocimiento de Dios es el temor de Jehová. Vamos a comenzar a entender quién es alguien sabio y cómo comienza a actuar alguien que es sabio. La sabiduría es el conocimiento de Dios. Entonces, para tú comenzar a ser sabio, alguien sabio es alguien, aleluya, que tiene temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el principio de la sabiduría es el principio. O sea, alguien comienza a ser sabio cuando tiene temor de Jehová. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la práctica de la sabiduría. Porque alguien puede ser muy sabio, pero al mismo tiempo no tiene temor de Dios. Puede que no tenga temor de Dios. Amén. Y para alguien tener temor de Dios, pues tiene que ser sabio, primeramente. Porque el temor de Dios es la práctica de la sabiduría. Por eso dice que si la sabiduría es el conocimiento de Dios y Dios me dice que debo de alejarme de las cosas del mundo, que debo de amar, eso es conocimiento de Dios. Ahora, el temor de Jehová sería la práctica de amar. Es cuando yo practico el amar. Es cuando yo me separo del mundo en mi vida cotidiana. Pero la sabiduría está en la mente, pero la práctica está en mi vida diaria. La sabiduría está en mi conocimiento, en mi mente, pero el temor de Dios está en mi vida día tras día, acompañándome, practicándola. De manera que el temor de Jehová es una actitud y una acción. Ahora, parte de esa sabiduría comienza con la práctica. Por eso es que a través de la palabra de Dios, Dios siempre ha enseñado la obediencia a su pueblo y la gran bendición que trae el obedecer sus mandamientos, el obedecer sus estatutos, sus decretos, sus instrucciones. Dios premia la obediencia. Ahora, alguien sabio es alguien que no solamente se queda con el conocimiento, sino que lo practica. Lo practica. Si tiene sabiduría, pero no practica esa sabiduría, si no la pone en práctica, tal sabiduría vendría a ser vana. ¿Y por qué, hermano? Porque no le serviría de nada. Te pongo este ejemplo. ¿De qué le sirve a alguien saber que la bebida que se va a tomar le va a hacer mucho daño si al igual se la toma? No le aprovechó de nada ese conocimiento porque se la terminó tomando. Y le dijeron eso fue para que no se la tomara, para que no consumiera esa bebida. Entonces, vana también resulta la sabiduría en una persona que no la pone en práctica. Fíjate, la práctica es lo que te va a permitir crecer en esa sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque a partir de la práctica tú vas a ver el cambio y la transformación en tu vida. De manera que tú vas a incrementar ese anhelo y esa práctica va a hacer que tu relación con Dios crezca cada vez más. Y quiero enseñar esta parte de la siguiente manera. La sabiduría es un campo ilimitado que tiene una puerta. ¿Sí? Que tiene una puerta. Una puerta que hace separación entre la necedad y la sabiduría. Ahora, esa puerta es Jesucristo. Si tú has aceptado a Jesucristo, tú has abierto esa puerta y esa puerta te muestra una escalera que sube hasta el cielo. Y ese es primer escalón, que es el principio de la sabiduría,
es el temor de Dios. De manera que tú no puedes pasar a un segundo nivel si primero no has pasado el principio, el número 1. No, tú tienes que ir por orden. Dar el primer paso, después el segundo paso. Nadie ha dado un segundo paso sin antes haber dado el número 1, el primero. Así también, para tú comenzar a crecer en la sabiduría, dice que el principio de ella es el temor de Dios. O sea, ese primer escalón se llama temor de Dios. Cuando tú des el paso ahí, entonces podrás tener la oportunidad y la disposición y el campo abierto para seguir dando el paso número 3, 4 y 5. Eso quiere decir que la práctica de la sabiduría te va a permitir ir creciendo en la salvación de tu alma. Y estén muy atentos a lo que dice la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabes quién es alguien insensato? Es alguien necio. Y entonces el necio desprecia. ¿Qué es despreciar? Tener en poco. Alguien que no valora la sabiduría y la enseñanza. Entonces, a veces hay personas que, aunque hayan aceptado al Señor, desprecian, tienen en poco la sabiduría que es la palabra de Dios y la enseñanza que es la instrucción que Dios da a través de su palabra. Una de las maneras para yo examinarme si soy un necio es si estoy despreciando la sabiduría. ¿Y cómo yo sé que estoy despreciando la sabiduría? Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto valoras la palabra de Dios? Cuando alguien está predicando la palabra de Dios, ¿qué tan atento tú estás? ¿Tomas nota? ¿Grabas? ¿Te fijas muy bien en lo que está transmitiendo? ¿Pasas mucho tiempo en la Escritura? ¿Te dedicas a apartar un tiempo especial para oír la sabiduría? Si tú no haces esto, tú estás teniendo en poco la sabiduría y la enseñanza. De manera que eso demuestra que estás siendo un necio, un insensato. Pero no queremos seguir en eso, sino queremos, aleluya, apreciar, valorar la sabiduría y la enseñanza. Así que tú puedes decidirte desde ahora comenzar a valorar más la palabra de Dios, lo que te va a llevar a ser sabio. Y el comienzo de ser sabio va a ser que tú puedas practicar esa sabiduría. Porque fíjense, nadie practica algo si primero no lo conoce. Es necesario primero tener el conocimiento para entonces seguir a la práctica. Yo nunca voy a hacer algo bien si primero no busco el método para hacerlo bien. Hay una frase científica que dice que si tú me darías 8 horas para yo cortar un árbol, las primeras 4 horas pasaría afilando el hacha. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de yo hacer algo debo de prepararme. Es necesario conocer el campo en el que yo me voy a mover para hacer las cosas bien. Entonces así también, antes de tú practicar lo que a Dios le agrada, tú debes conocer qué es lo que le agrada a Dios. Pero no vas a hacer eso si tienes en poco la sabiduría y la enseñanza. No vas a lograr practicar, tener temor de Dios si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios. Por eso, comienza a sacar tiempo, comienza a sacar, aleluya, un buen espacio, a ponerte cómodo para estudiar la palabra de Dios. Y quiero decirte que si tú estás escuchando este audio, tú no estás teniendo en poco la palabra de Dios ni la enseñanza, porque si tú estás escuchando este audio es porque hay un interés en ti y estás adquiriendo sabiduría, porque tú estás comprendiendo qué es lo que debes de hacer
para crecer en tu conocimiento, para crecer en tu relación con el Señor. Y este versículo lo que me enseña a mí es que yo debo de apreciar la sabiduría, apreciarla, buscarla, sacar tiempo para ella, para que yo pueda conocer más acerca de Dios. Y entonces, a través de ese conocimiento, tener temor de Dios, que es tener actitudes de acuerdo a esa sabiduría. Qué preciosa es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, uno de los pasos para tú crecer en la sabiduría es practicar eso que conoces. Mira, así no te sientas mal si no tienes mucha sabiduría, si no comprendes mucho de la palabra de Dios. Siéntete bien si con lo poco que tú sabes lo estás practicando. Siéntete muy bien. Si practicas eso que tú sabes, prosigue, sigue creciendo, sigue apartando, sigue escuchando lecciones, sigue perseverando en el estudio del libro de Proverbios hasta el fin. Y esfuérzate por poner en práctica cada uno de los mandamientos, cada consejo, cada sabiduría que tú irás adquiriendo para que tú puedas ir creciendo en esa gran escalera que te va a acercar al cielo, en esa sabiduría que te va a acercar a la presencia del Señor. Aleluya. Dios te bendiga y que la gracia de Dios sea contigo. Amén.